Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan por este medio. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes, con un nuevo tema. Y nos acompaña en este momento nuestra amada pastora, la hermana Graciela Morales Cruz, mi esposa, para tratar este tema de cómo puedes presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, vamos a platicar un poquito este tema porque yo tengo 15 puntos que Pablo le recomienda a Timoteo para que sea un obrero que está usando bien la palabra de verdad. Estos 15 puntos, ya en la primera parte se hablaron de 5, en la segunda parte se hablaron de otros 5, y hoy en esta tercera parte vamos a hablar de otros 5, aunque vamos a dar un repaso. Pero quiero preguntar, pastora, ¿qué tanto sabe usted o me puede explicar de Timoteo? Señor les bendiga a todos mis amados hermanos y amadas hermanas que nos escuchan. Bueno, vamos a hablar de Timoteo. Timoteo, dice la palabra del Señor que Timoteo desde pequeño fue instruido por su madre Eunice y su abuela Eloida en la palabra del Señor. Desde pequeño aprendió las sagradas escrituras y fue instruido por ellas. Y creció, dice la palabra del Señor, con una fe genuina, una fe no fingida, que estaba también en su madre y en su abuela. Creció y en las palabras, aprendiendo la palabra, aprendiendo la ley de Moisés, la ley, los mandamientos del Señor. Cuando llegó Pablo por ahí en su primer viaje misionero, él escuchó la palabra de Dios y se convirtió a Cristo Jesús, y ahí es donde empezó su ministerio, cuando era un joven él, un joven pues muy inteligente, un joven que buscaba a Dios. Y a Pablo le pareció que este joven tenía mucho que dar, porque los jóvenes en esa edad tienen una creatividad, una fortaleza, tienen esa fuerza para servir al Señor. Y Pablo vio y observó esto en Timoteo. Excelente. Y bueno, de los 15 puntos que vamos a estar hablando, exactamente uno de esos puntos es que Pablo le recuerda que desde la niñez, dice, ha sabido las sagradas escrituras. Entonces, basado en eso, ahora le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y hay 15 puntos, 15 recomendaciones que Pablo le da a Timoteo para usar bien la palabra de verdad. Quiero que me ayude con una porción bíblica, y el primer punto es allá en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, y le dice que Pablo le recuerda lo que ha escuchado Timoteo, de lo que enseña y de lo que Pablo con revelación predicaba. Amén. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que el primer punto es prestar atención, parar la oreja y entender lo que Pablo enseñaba. Timoteo es un ejemplo de que Pablo enseñaba bien, y entonces Timoteo tenía que enseñar bien, pero primero tenía que escuchar. Después de escuchar viene la otra palabra, guardar, 2 de Timoteo 6:14. En 2 de Timoteo 6:14, ¿sí? Le dice guarda, que la palabra guardar es vigilar como un guardia, ¿sí? Cuidar, proteger o dejar que no se escape eso que ha escuchado, que ha oído, que ha aprendido.
¿Cómo dice? 1 Timoteo 6:14. Dice así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20, ¿qué dice? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y en el capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así es, dice, guarda, retén. Haz que lo que oíste lo hayas entendido y ahora vigiles eso que has entendido. El siguiente punto era meditar. Y es cuando Pablo le dice a Timoteo, esto que te encargo, esto que te mando, esto que te enseño, es importante que tú lo medites, tú lo reflexiones, tú lo analices, tú lo consideres. Y por eso le dice, considera lo que digo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Considera, es meditar, es considerar, es encontrarse platicando con sus propios pensamientos. ¿Sí? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oiga, guardar, considerar, meditar, reflexionar. Y luego habla también de que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Quiere decir que escudriñad. Por eso Pablo le dice allá en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es que Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero en el versículo 15 le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Así que es importante escuchar, guardar, meditar, escudriñar. Y después, entonces que ya has meditado, que has escudriñado, entonces podrás. Pero falta otro punto. Falta otro punto. Y quiero que, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en lo que voy, ocúpate en la lectura. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que No, dejé en Primera de Troas. Timoteo 4, 13. ¿Estás en segunda? Bien, Ok. Primera de Timoteo 4, 13. 4:3. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En lo que voy, ocúpate. Dios bendiga a mi hermana María Leonor Valerio, que está escuchándonos, mi hermano Bartolo Nicolás, que nos está mirando también. Estoy hablando de 15 puntos, 15 puntos, 15 recomendaciones que Pablo le da a Timoteo para que se pueda comprobar que Timoteo está usando bien la palabra de verdad, que no la está usando mal, que no la está malinterpretando, que no la está manipulando, controlando, que no está soslayando, que no está siendo consentidor, sino que le está diciendo cómo debe de conducirse, cómo debe de comportarse y qué debe de hacer para que pueda ser un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Y entonces estamos en ese punto. El punto 6 es leer. El punto 7 es cumplir. Y es que aquí es donde Pablo le dice que él debe de cumplir. Y para esto es importante que nosotros, óigalo bien, oiga, cumple tu ministerio, le dice. Cumple tu ministerio. Cumple lo que Dios te encomendó. Cumple la palabra. Guárdala, obedécela, cúmplela.
Entonces es importante que nosotros entendamos. Después le dice, después de cumplir, entonces le dice, ya podrás que enseñar. Primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos, porque hay una gran diferencia entre enseñar y predicar. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga, que prediques, que redargullas, que enseñes. Bueno, vamos bien. Vamos entonces, leer, cumplir, enseñar, predicar, óigalo bien, escuchar, guardar, meditar, escudriñar y luego hablar, que hables, que enseñes. Luego dice mandar, 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente de doctrina. Me pregunta mi hermano Juan que cuál es el tema. El tema es las indicaciones que Pablo le da, 15 indicaciones estamos marcando, que Pablo le da a Timoteo para que él las ponga en práctica y con esto pueda ser un obrero aprobado que está usando bien la palabra de verdad. Y cuando hablamos de usar bien la palabra de verdad, pues primero debes de leer, debes de escuchar, debes de guardar, debes de meditar, debes de escudriñar y debes también de cumplir para poder después enseñar, predicar, mandar basado en lo que has recibido, que es la palabra de Dios. Y hasta ahí vamos en ¿cuántos puntos? 10 puntos. Primero, leer, cumplir, enseñar, predicar, mandar, escuchar, guardar, meditar, escudriñar y hablar. Y ahora me voy a detener en los otros 5 puntos más, ¿sí? Que estos los vamos a meditar más a fondo porque estos puntos que ya mencioné, ya los había mencionado, ¿sí? Exacto. Así está, lo mencionamos y estábamos hablando de Esdras 7:10, así es, Esdras 7:10, cuando Esdras preparó su corazón para inquirir, ¿sí? Para inquirir, para guardar, ¿sí? Que es cumplir y para enseñar, así es. Cuando una persona tiene la palabra, escucha, lee, entiende, guarda, medita, escudriña, entonces ya puede enseñar, puede predicar, puede mandar, ¿sí? Y ahora vamos con los otros 5 puntos. El siguiente punto es 2 de Timoteo 2:14. Pablo le dice, recuérdales. Y este punto es muy importante porque a veces nosotros, los predicadores, no estamos, porque dice, es que yo ya no le voy a decir nada a la iglesia. No, no, no. Recuérdales. ¿Cómo dice? Recuérdales esto,
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, recuérdales exhortándoles. Y a veces, por ejemplo, yo a veces le digo a las personas, hermano, tengo que recordarte tu asistencia a la iglesia. Tengo que recordarte que tú eres cristiano. Tengo que recordarte que tú ya estás bautizado. Tengo que recordarte que tú tienes un compromiso con la iglesia. No puede ser, ¿cómo dice el dicho? Candil de la calle Y oscuridad de su casa. y escuridad tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que recordarle cuál es su compromiso. Pastora, usted a veces tiene que recordarle a algunos hermanos. ¿Qué les recuerda a veces? La puntualidad, la hora, los días de servicio, la lista de talento, de aseo, todas las actividades que hay en la iglesia, Sí. el tema. Entonces es recordar. Nosotros siempre tenemos que estar haciendo eso, recordarles cuál es su compromiso, cuál es su obligación, cuáles son sus deberes, cómo deben de comportarse, cómo deben de actuar, cómo deben de hablar. ¿Por qué? Porque si no les recordamos, algunos dirán, pero si ya sabe. Pero Pablo dice, recuérdales. También lo dice en Tito 3:1, Tito 3:1, para hablar. ¿Y qué recordar? Es hacer que alguien recuerde, o sea, ponerle en la mente una imagen a la persona como diciendo, sí, ya lo sé, pero qué bueno que me lo recuerda, porque a veces es lo que pasa, somos muy dados a olvidar. Por eso hay un mandamiento que dice, acordarte has del día de reposo. ¿Por qué? Porque era de olvidar. Y cuando habla de recordar es porque tiene que convertirse en un hábito, en algo cotidiano. Entonces, recordarle a la iglesia de las reuniones del domingo y que deben de estar asistiendo y que no falten, o como dijo Pablo, no dejar de congregarnos o no dejar nuestra congregación como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, es importante recordar Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así es, ya lo saben, solo que hay que recordarles. Y eso es recordar, ¿sí? Hacer que la persona tenga la imagen de lo que ya él ya sabe, pero que pues por distraerse, por otras ocupaciones, por no poner prioridades, ¿sí? Por no poner en primer lugar, por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de los cielos. Amén. Germán Hernández, Dios te bendiga. Así es, mi hermano Juan, tremenda palabra. También dice Judas Judas nomás tiene versículo 5 de Judas. Judas, versículo 5. Judas, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice, vuélvalo a repetir, hermana. Mas quiero recordaros, Oiga, ya que una vez lo habéis sabido. okay, ahí deténgase. O sea, ya lo saben, solamente quiero que recordarles. Entonces, cuando una persona ya sabe lo que dice la palabra del Señor y todavía pregunta, no es porque tenga duda, sino que a lo mejor quiere que recordar. Y es importante entonces recordar, pero este recordar va acompañado con una amonestación, como diciendo, hazlo, vívelo. Entonces, quiero recordar lo que ustedes ya saben. Dice el apóstol Pedro, allá en segunda de Pedro 1:12. Yo lo leo y mientras usted busca 1 Corintios 4:17. Segunda de Pedro 1:12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo
me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oiga, es formidable porque no dejaré de recordaros siempre esto, aunque vosotros ya lo sepáis. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Oiga, y Pablo le dice allá a Romanos capítulo 15, versículo 17, le dice, no, 5, Romanos capítulo 5, versículo 15, le dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, oiga, haceros recordar, vea, que por la gracia de Dios que me es dada, ¿sí? Por la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea, es importante entonces esto de recordar, ¿sí? Tercera de Juan 1:10. Es importante recordar entonces, y esto es usar bien la palabra de verdad. Esto es usar bien y tenemos que usarla. Recuérdales, dice, recuérdales. Cristóbal Talavera, Dios te bendiga, mi hermano, bendiciones. Tercera de Juan 1:10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Carlos Herrera y Darza, Dios te bendiga, bendiciones a tu vida, ¿sí? Ahora, escuche bien. Es importante entonces esto que Pablo está diciendo. Hay que escuchar, hay que guardar, hay que meditar, hay que escudriñar, hay que hablar, hay que leer, hay que cumplir, hay que enseñar, hay que predicar, hay que mandar. Sobre todo también hay que recordarles. Bueno, esa es la razón por la cual a veces algunas personas dicen, pero ¿para qué ya voy al culto si eso ya lo sé? Sí, ya lo sabes, pero se te olvida. Y cuando alguna persona, cierto o no, pastora, cuando alguna persona deja de asistir a la congregación, ¿qué pasa con su vida? Se va debilitando espiritualmente, va perdiendo el interés en venir y nutrirse con la palabra, alimentarse, va perdiendo el interés de adorar a nuestro Dios y cada día es como una resbaladilla, va resbalando, resbalando hasta debilitarse completamente. ¿Por qué? Porque no está meditando, reflexionando, recibiendo, recordando. No hay nadie que le diga nada. Y Pablo le dice a Timoteo, esto manda, esto enseña, recuérdales, amonéstales, exhórtales, predícales, y tú dedícate a leer, a escudriñar, a escuchar, a cumplir, a guardar. Entonces, para que podamos usar bien la palabra de verdad, cuando un cristiano me marca un versículo, pero se olvida de otro versículo, hay que recordárselo. Amén. ¿Para qué? Para que el texto con su contexto vaya acompañado para poder obedecer la palabra del Señor. Porque si tú nomás tomas, por ejemplo, una persona me decía, bueno, Pablo le dijo a Timoteo, usa un poco de vino. Y entonces ahora quieren usar el vino para... A ver, Pablo se lo dijo a Timoteo y lo dijo por sus continuas enfermedades. Entonces, cuando nomás usa el vino, ahí está, él usaba, lo estoy sacando nomás a mi provecho. Cuando tengo que recordar que la Biblia dice que nosotros no debemos de embriagarnos, no debemos de usar vino. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque, oiga, el vino lo usaban para gozarse, para alegrarse en sus actividades, porque para eso era usado, para alegrarse en sus festividades, pero no era usado para embriagarse. Entonces era un vino orgánico, más bien, más natural, no el que se usa hoy que es tan dilatado, tan fermentado,
que con un traguito ya se anden emborrachando. Y no puedo usar eso porque eso no va a alegrar. Además, si yo me quiero alegrar, mejor me lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero algunos, como no escuchan, no se les recuerda, no se les amonesta, no se les exhorta, entonces así se queda. Dice la palabra del Señor, ¿di otra cita? No, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Habla de recordar, habla de que se tiene que recordar, o sea, hacer que se ponga en nuestra mente cierta situación, cierto acontecimiento, ciertas cosas que ya sabemos. Dice Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, recuerda el detalle, analiza, visualiza, trae a la mente qué está fallando, qué falló. No escuchaste, no atendiste, no meditaste, no leíste, no escudriñaste, no oraste, no viniste al oculto, dejaste de ofrendar, dejaste de apoyar, dejaste de trabajar. Todo eso tenemos que recordar. Pero bien, vamos a la otra palabra, que la otra palabra que habla el apóstol Pablo es amonesta. Habla de amonestar. Amén. Dice que eso es importante. Y vamos a analizar un poquito la palabra amonestar. Que la palabra amonestar es advertir o regañar gentilmente. Poner en la mente, ¿sí?, las consecuencias de un proceder. Eso es amonestar. O sea, decir, ¿sabes qué, manito? Si tú sigues así, esto te va a venir, esto va a pasar. Por ejemplo, le estoy recordando, no asista a la iglesia. Y entonces ese recordar dice, recuérdales amonestándoles. Entonces viene la otra palabra, amonestar. Recordar amonestando que si tú dejas de congregarte, entonces va a haber ¿qué? Consecuencias. Entonces, yo le recuerdo, no te congregues, porque no dejes de congregarte, porque si dejas de congregarte, entonces va a haber consecuencias espirituales que acaba de mencionar la pastora. Pablo le dice a Timoteo, ¿sí?, que tenga en memoria siempre, recordarles, advertirles. ¿Para qué? Para que esa advertencia, acompañado de una enseñanza, como diciendo, ¿ya viste lo que le pasó a Balán? Que una mula muda le habló. ¿Para qué? Para reprenderle, para amonestarle, para ponerle en claro que estaba mal en su proceder. Por eso él mismo se detuvo y dijo, estoy haciendo mal, si quieres me regreso. Iglesia, Casa del Espíritu Santo, Dios te bendiga. Minerva Ruiz, saludando sus vidas. Dice la Escritura, y vamos a unos versículos, por ejemplo, vamos a Salmos capítulo 2, versículo 10, ¿sí? Salmos 2, 10. Es como avisarle a alguien como voz de profeta, de que si no detiene esta palabra o guarda esta palabra, o recuerda lo que tiene que hacer, le puede venir una reprensión, un castigo. 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Oiga, y en 2 de Pedro 1:13, a ver, yo voy 2 de Pedro 1:13, mientras me busca Efesios 4, Efesios 6:4. 2 de Pedro 1:13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, una cosa es recordar y otra cosa ya es despertar con amonestación. Es como, por favor, recapacita, entiende, comprende que si sigues en ese caminar, en ese proceder, te va a ir mal. Va a venir un castigo, va a venir una reprensión. Mejor trae a la memoria los tiempos buenos, tu primer amor. Recuerda, vuelve a tu primer amor y haz tus primeras obras.
Esto es importante. Por eso dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Por qué? Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Ahí entonces, después de recordarles, ¿sí? Que recordarles es traerle a la mente lo que ya saben y que deben de hacer, pero amonestarle es como regañarles, ¿sí? O poner en la mente las consecuencias que están en el proceder. No sé si me explico en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque amonestar es advertir de las consecuencias que han de venir. Por ejemplo, cuando amonestamos a una persona, cuando la amonestamos, cuando está haciendo algo y le decimos, te va a ir mal, pórtate bien, recapacita, entiéndelo. ¿Cómo dice la cita de Efesios? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, amonestar es como un regaño gentil para ponerle en la mente las consecuencias del proceder. Entonces, un padre siempre va a estar amonestando, diciendo, hijo, esas malas compañías, ¿qué te van a hacer? Provocar problemas. Provocar problemas. Exacto, les estás amonestando. Y al amonestar es, apártate de esas compañías. Fíjense que a veces hay personas que no les gusta que, vea, estamos en amonestar, falta la palabra exhortar y falta la palabra reprender. Pero hay personas que no les gusta amonestar, por ejemplo, cuando yo le dije a una persona, mira, esa compañía o en ese o esa relación o esa amistad que tú tienes te va a traer problemas. Y se enojó. Y le digo, entonces a veces no aguantamos una amonestación. No estamos reprendiendo, porque ahorita vamos a ver qué es reprender. Amonestar solamente es advertir, ¿sí? Es una advertencia basada en la enseñanza ya recibida. Es avisar como profeta que va a venir unas consecuencias. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Mientras yo busco otra cita en Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. El 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vean, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en la obra, predicando, presiden y os amonestan, que los tengáis en mucha estima. Oiga, o sea, es bueno que alguien te amoneste. Eh, Creo que David decía que el justo me reprenda. Bueno, fíjese, reprender es más, ¿sí? Ahorita me están mandando una cita por ahí. Martina Rivera, Dios te bendiga. Juan me está diciendo Hechos 20:31 ahorita. A ver, mientras yo busco Hechos 20:31, ¿qué dice? Así, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así es. Y Pablo exactamente le está diciendo allá en Hechos de los Apóstoles 20:31, dice, por tanto, velad, acordándoos, o sea, recordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, ¿por qué con lágrimas? Porque sabe cuáles son las consecuencias. Sabe lo que va a venir. O sea, te lo estoy diciendo, manito, porque lo sé. Va a pasar. Por esa razón, haz caso, obedece, recibe la amonestación. ¿Te dio otra cita? No. Ok. Primera de Tesalonicenses 5:12 ya. Segunda de Tesalonicenses 3:15. Segunda de Tesalonicenses 3:15. ¿Sí? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Oiga, eso es amonestar. Saber, hermano, mira, a mí me da luego tristeza ver que se les avisó,
se les dijo, se les previno y no hicieron caso. Al contrario, pensaron que tú eras como su enemigo que les estaba diciendo, no, el Señor nos dice, amonéstales, amonéstales. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, amonesta. Es como si alguien hubiera un pozo adelante y alguien pasa enfrente de ti y tú sabes que ahí está un pozo pero no se ve y tú le estás diciendo, sabes que no pases por ahí porque puedes caer y puedes dañarte y te pueden pasar más cosas, fracturarte, pero aún así esa persona no te cree, no recibe esa amonestación, esa advertencia y aún así sigue su camino y al final las consecuencias es que cae, se Sí, lastima. ¿Y por qué no hace caso? Dos cosas. Una, porque no reconoce tu persona, ¿sí? No reconoce tu persona. Quien se lo está diciendo es alguien que tiene una experiencia y que lo sabe. Dos, no reconoce tu autoridad. ¿Tú quién eres para decirme lo que? No, no reconoce tu autoridad. Entonces es una falta de respeto cuando eres amonestado y no haces caso, estás faltando el respeto. Por eso a los padres le dice, a los padres amonesten a vuestros hijos, ¿sí? El que tiene la autoridad puede decirte, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si no recuerdas dónde has caído, si no meditas, si no reflexionas, si no eres atento? ¿Qué otra cita di por ahí? No. ¿No va? Tito 3:10 ya lo leíste, ¿verdad? Ya. Y tengo otras citas aquí, pero más bien amonestar, fíjese, primero dice recuérdales, que recordar ya vimos, ¿verdad? Hacer alguien que traiga a la mente, ¿sí? Lo que ya sabe. Y luego dice amonesta, es para que se le advierta, ¿sí? Se le advierta las consecuencias de lo que está olvidando. Está olvidando hacer el bien. Está olvidando. Hay personas que dicen, pastor, ore por mí porque ya no encuentro trabajo. Y le digo, ¿y cuando encuentras trabajo, honras a Dios con tu sustancia? No lo honras. Entonces, Dios te va a dar buen trabajo, pero tienes que honrar a Dios. Y que si no honras a Dios, si no bendices a Dios, Jeremías 6:10 nos dan por ahí una cita, a ver, la buscamos, para ir ya en otro punto importante que vamos, porque el tiempo se nos ha ido. Dios bendiga a todos, mi hermana Lucy Alcántara, Dios bendiga, bendiciones a su vida, mi hermana Lucy, mi hermana Oliva, mi hermana Terry, mi hermana Concepción, toda la familia por ahí, Andrade, ¿va? Y mi hermana Lucy, gloria al Señor. Para sus vidas. Así es. ¿Qué dice? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Así He es. aquí que sus oídos son incircuncisos y Uf. no pueden escuchar. Wow. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Fuerte. Gracias, Juan, por ese versículo. Está fuerte ese versículo. ¿Por qué? Porque oídos incircuncisos no escuchan, no atienden, no oyen. ¿Qué más dice? Wow. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Para que oiga. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. No pueden oír. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la ama. No aman la palabra, no aman la exhortación. Como padre que amonesta, como pastor que amonesta, como Timoteo que estaba a cargo de enseñar, instruir, mandar, amonestar, exhortar, predicar, enseñar. Oiga, ese es, a mí se me preguntan cuál es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es escudriñar, meditar, escuchar, atender, oír, recibir la amonestación, dar la amonestación, porque dice la Biblia, exhortaos los unos a los otros. Vamos a la otra, exhortar. Vamos a la otra. ¿Y qué es exhortar? Es llamar cerca para alentar. Es como diciendo, a ver, ven, escúchame, llamar cerca. Eso es exhortar, ¿sí? Llamar cerca para infundir el ánimo, para pedir, rogar, que escuche y obedezca el consejo de la palabra, acercarlo para motivarlo a la acción. Sí, eso es exhortar, por eso dice la Biblia allá en Hechos 22, Hechos 22. Isabel Bello, Dios bendiga, bendiciones a sus vidas, todos los que están aquí en la transmisión,
¿sí? Y bueno, después si llegan a ver esta transmisión, les pedimos que reenvíen, la vamos a subir también a YouTube, ¿sí? Reenvíenla, que es de gran bendición. Son 15 puntos que Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe de usar bien la palabra de verdad. ¿Qué dice Hechos 22? Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, Wow. llegó a Grecia. Wow. Y exhortarles con abundancia de palabra. Eso es bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da palabra, y fíjate, es mejor que nos estén porque, ¿cómo le decimos al Señor, guíame, o enséñame, o encamíname, o muéstrame, o revélame? A través de la exhortación, a través de la exhortación. Por eso dice la palabra del Señor que, aparte, recuérdales, amonéstales, exhórtales. Hermano, si tú no vas a la iglesia, ¿qué exhortación vas a tener? Si tú no te congregas, a los que no se congregan, yo les amonesto, ¿sí? Que se congreguen. A los que dejan de congregarse, yo les amonesto. Antonino Rojas, Dios te bendiga. Amén. Y entonces, en 2 Corintios 9:5, mientras me buscas 1 Tesalonicenses 3:2, 2 Corintios 9:5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparesen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Tuve por necesario exhortar a los hermanos. ¿Por qué exhortarles? Mira, vayan y motiven, vayan y animen, vayan y acérquense a ellos. ¿Para qué? Para alentarles, infundirles, motivarles. Es bien importante la exhortación. ¿Cómo dice? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmaros y exhortaros conforme a vuestra fe, respecto a vuestra fe. Tito 1:9 dice, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Oiga, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y eso es importante. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar. Primero escuchas. La otra vez lo estaba diciendo, escuchas, lo entiendes, lo comprendes, lo examinas, lo guardas. Después de que lo guardas, puedes entonces exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Esto es usar bien la palabra de verdad. No nomás es regañar a la gente. Hay pastores que no saben enseñar, no saben exhortar, no saben redarguir, no saben reprender, nomás se la pasan peleando, regañando. Cuidado. El regaño, hermano, dura bien poquito. El regaño, bueno, a ver si no la riego por acá. El regaño solamente hace que tengas cuidado de la persona mientras te ve. Hay por ahí un predicador, a ver, no salgan con sus imaginaciones, pero ese predicador solamente se la pasa regañando. Y entonces cuando está regañando, hay dos hasta cericitos. Pero apenas se va el predicador o se da la vuelta y hacen lo que quiere. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, amado hermano, la gente, escuche bien, no está exhortada. Exhortada es que quede convencida de lo que se le dijo, aunque no esté el predicador después, aunque no esté el pastor, aunque no esté papá, están firmes de lo que se le exhortó, de lo que se le pidió. Amén. Entonces, eso es importante. Hebreos 3:13 por ahí, 3:12 y sí, exacto, cuando habla del Padre, como Dios y Padre, somos exhortados, ¿sí? Dice Hebreos 3:12 y Tito lo estamos diciendo. Amén.
¿Para qué? Para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué dice Hebreos 13? 3:13. 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eusebio Sosa, Dios te bendiga, Minerva Ruiz. A ver, sí, pero ¿cómo puede Timoteo usar bien la palabra de verdad? Cuando él lee, escudriña, analiza, escucha, aprende, recibe, guarda, entonces puede amonestar. Pero ¿cómo vas a poder amonestar si tú no escuchas? Si tú no eres enseñado, si tú no eres retenedor de la palabra, como dice aquí en Tito, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que así tú puedas exhortar con sana enseñanza. Entonces es importante. Romanos 12:8. Romanos 12:8. Y Judas 1:3. Y con eso pasamos al otro punto. Judas 1:3 y Romanos 12:8. Dice, es importante. Mire, vuelvo a repetir, leer. Pablo le dice a Timoteo, en lo que ocúpate, en lo que voy, ocúpate en la lectura. Cumplir, habla de cumplir, guardar, enseñar, predicar, mandar, escuchar, guardar, meditar, escudriñar, hablar. Oiga, vea usted, predicar. Después dice recordarles, amonestarles y exhortarles. ¿Cómo dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, les exhorto a que contendáis. Y la palabra exhortar aquí entonces viene como diciendo apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. ¿Sí? Siempre en anticipación, mirando al futuro. ¿Por qué les dice que deben de pelear ardientemente por la fe? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tengamos reposo, paz, tranquilidad, crecimiento espiritual, madurez. Hay personas que dicen, es que yo no he aprendido, no he crecido. ¿Por qué? Porque no recibes la amonestación, ¿sí? Oiga, no recibes la amonestación. Entonces es importante ahora que tú recibas la exhortación, la amonestación y recuerdes. Voy al siguiente punto. El siguiente punto está en 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. Y cuando yo analizo el caso de Pablo con Timoteo y medito con respecto a Timoteo, lo que se le pide y cómo era Timoteo, era un joven, ¿verdad? ¿Qué más? Un joven, un varón que se dedicaba a estudiar la palabra, que obedecía a Pablo lo que él le encomendaba, las indicaciones que le daba, él las obedecía. Un buen discípulo, Un buen discípulo. discípulo amado, le dice, ¿va? Y yo creo que Pablo lo toma hasta como un hijo muy, muy querido, que es muy obediente, muy atento, muy dispuesto, muy trabajador, muy entregado, muy consagrado. Y entonces sí tenía algunas cosas, algunos detalles. Era muy enfermizo. Por eso, por tus continuas enfermedades. También era muy tímido en el sentido de que ninguno tenga en poco tu juventud. Era joven, ¿sí? También le dice cómo debe de tratar a las personas. Dice, a los padres no los que, no los reprenda, sino amonéstales, ¿da? Como a padres, a los ancianos, a las mujeres, a las adultas, a las ancianas, como a madres, y a los jóvenes como jóvenes,
teniendo cuidado de ti mismo. Entonces, es muy importante lo que Pablo le dice a Timoteo. Ahí en 2 Timoteo 4:2, ¿qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Wow, ahí está más fuerte las indicaciones, ¿verdad? Ahí le está diciendo exactamente cuál es, a qué debe de enfocarse, en qué debe de dedicarse, dónde debe de descargar toda su vitalidad, toda su fuerza. Ahí, en ese capítulo 4, versículo 2 de segunda de Timoteo. Dice, prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y entonces aquí ya vimos, ahorita ya pasamos lo de exhortar, viene lo de redarguir. ¿Qué es redarguir? Mira, redarguir es dar o tener la razón o, escuchen bien, discutir con argumentos, ¿sí? Si el razonamiento es correcto o incorrecto. Decidir a base de redarguir para declarar a la persona convicta o declararla justa. ¿Qué significa esto? Significa que redarguir es, a ver, estás mal, dime que estoy mal. Es que esto y esto, tú esto, pero esto, y empieza con razonamiento a darle motivo, causa, ¿sí? Ponerle y comprobarle, verificarle y hasta reprocharle su conducta, ¿sí? De forma que ha demostrado, ¿sí? Le ha demostrado que quede claro, ¿sí? ¿Cuál es tu defecto? ¿Cuál es tu falta? Por eso dice redarguir, ¿sí? Y al redarguir esta es la razón, este es el motivo, esta es la causa. Por eso tú estás mal. ¿Ah? O por eso tú estás bien. ¿Por qué? Porque el redarguir viene también de hacer que la persona analice, razone, escudriñe, vea dentro de él que está bien o que está mal. Por eso le dice redarguye. Job 32:12. Job 32:12. Y yo voy a buscar Juan 8:46. Juan 8:46. Dice, cuando Jesús le dice a los fariseos, a los judíos, en Juan 8, versículo 46, les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, quiere decir que Jesús les estaba enseñando y ellos no tenían nada que contradecir a lo que Jesús estaba enseñando, ¿sí? O sea, nadie puede contradecirme, pero ¿por qué no queréis escuchar? Mi hermana Lupe Salinas, mi hermana Mari Bonilla, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí escuchando, ¿sí? El mensaje, la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Os he prestado atención, he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Así es. Redarguir es, voy a ponerlo así, con, con evidencia, ¿sí? Que la persona está equivocada, en un error, ¿sí? Y que debe de rectificar su conducta, rectificar su vida. Eso es redarguir. Pero redarguir es llevarle con demostración, con argumento, con evidencia. ¿Por qué? Porque no puedes levantar un falso. Pablo le dice a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación alguna. Dice, contra un anciano no admitas acusación alguna. ¿Por qué? Porque para que tú puedas redarguir, tiene que haber una demostración, tiene que haber ¿cómo se puede decir? Una evidencia, ¿sí? Una evidencia para poder censurar, para poder declarar,
su falta. No puedes andarte imaginando, como decía una persona, dice, yo me imagino que el hermano anda mal. Pues eso ya es crítica y es juicio, ¿sí? Y no estás redarguyendo, porque redarguir es pararse frente a la persona, ¿sí? Y demostrarle en qué está equivocado. Por ejemplo, si alguna persona dice, a ver, demuéstrame. Por eso Job decía, dígame en qué estoy mal, redargúyanme. Y Jesús también dijo, en que me redarguís ustedes. Amén. Bueno, ¿te di otra cita? No. Segunda de Timoteo 3:16, ¿no di? A ver, segunda de Timoteo 3:16. Mientras yo veo Isaías 1:18. Isaías 1:18. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están ahí. Isaías 1:18. ¿Qué dice? 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga, para enseñar, para redarguir. Hacer que la persona, o sea, vamos a decirlo así, hacer que la persona se identifique en qué está mal. Y no venga con esa frase decir, el pastor lo dice por esto, ¿no? O ya me la aventó a mí, ya me la echó a mí. Cuando esa persona dice, ya me la echó a mí, no está aceptando. Amén. ¿Sí? No se dio cuenta que sí está mal, pero no lo está. Cuando dice, ¿no? Que hay la predicación, predicaciones, ¿no? Pero es la palabra que está redarguyendo, está Así llegando, es. está tocando, está haciendo la obra en la persona. Y eso debemos de aprenderlo. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Ya vieron? O sea, habla de un venid, como la exhortación, acercarte a alguien, ¿sí? Como ¿para qué? ¿Para qué me hablas? Venid a mí y estemos a cuentas. Eso, estar a cuentas, viene de redarguir. El Señor redarguya. Y por eso por ahí Juan dice, si nuestro corazón no nos redarguye, pero si nuestro corazón nos redarguye, mayor es Dios. Que la palabra redarguir, ahorita la vamos a agregar, se acerca más a reprender, aunque ahorita vamos a ver que reprender es más duro. Primero es hacerle sentir que la persona está ¿qué? Mal. Demostrárselo. Amén. Con exhortación y con palabra. ¿Sí? ¿De qué? De que con razonamiento y argumento y evidencia te demuestro que estás mal en tu proceder. Y entonces la persona tiene que darse cuenta. Y si no se da cuenta, entonces lo que dice, si tu hermano pecare contra ti, habla con él, ¿sí? Redargúyele, ¿sí? Si te hiciere caso, ganas a tu hermano. Pero si no te hiciere caso, por eso viene la palabra repréndele. Ahorita vamos con la palabra repréndele, ¿sí? Y si no, tenlo ya como énico y publicano. Pero fíjense que esta palabra redarguir se acerca a razonar con Dios, estar a cuentas con Dios, ¿sí? Comprobar, verificar si estoy mal. Eso viene de la palabra redarguir. Por eso Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El sentir redarguido y reconocer hace que tú rectifiques y Dios perdone tus pecados. O sea, que sí, pero si la persona endurece su corazón, cierra sus oídos, como dice, oídos incircuncisos, que no quieren oír la exhortación, ¿va? Que no quieren oír la amonestación, que cierran su corazón y que no son redarguidos y que ya, como decía un predicador, ya no les entra nada de la palabra, ya no reciben la doctrina, ya ni el cuento de Caperucita les entra, dice. Que aunque les estén demostrando y aclarando, no lo aceptan. No lo acepta. Eso es entonces. Entonces dice Job 23:7, Job 23:7, hermana Mari,
Bonilla, Dios le bendiga. Gracias, hermana, por el saludo. Y aquí estamos con mi esposa, la pastora, gloria al Señor, transmitiendo. Es primera vez que transmite conmigo, porque le daba pena y dice, ¿qué digo? Bueno, pues tienes un montón de palabras, bastante que decir. Nomás no me lo vais a regañar mucho. No me los vais a reprender porque, ay, yo la conozco. Cuando dicen, a mí, si no me hacen caso, jálenle. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué dice? Job 23:7. Job 23:7. Allí el justo razonará con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Ahí el justo razonaría, dice. Entonces la palabra redarguir es razonar con Dios. Sí, como Job dijo en el último capítulo, dice, cosas que yo no sabía, ¿sí? Por tanto yo hablaba, mas ahora tú hablas, ¿no? Es en el último capítulo, ¿ah? Y mientras yo busco otra cita aquí en 2 de Pedro 2:16, ¿cómo dice? Ahí Job le dice, En el capítulo 42. ¿sí? Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, Así es, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. así es. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sigue? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí. ¿Hasta ahí? ¿No dice más? Donde dice, habla y una vez lo hice y ya no lo volveré a hacer. ¿No dice? Una vez hablé, ya no volveré a hablar. ¿No dice? No, es antes. Ah, es antes, exacto. Amén. Cuando el Señor le va a decir, cuando el Señor le va a hablar, ¿verdad? Ajá. Sí es antes, cuando le va a hablar, 37, 38, pero donde apenas Dios le va a hablar, se calla. Ujú. ¿No? Ok, ahorita lo busco yo. Entonces dice allá en segunda de Pedro, vamos a ver, con respecto a todavía redarguir. Segunda de Pedro, capítulo, a ver, estamos en, aquí lo teníamos, 2:16. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ah, sí, ya lo habíamos mencionado con respecto a Balaam. Dura la palabra, ¿quién la soportará? Pero es alimento para el alma. Gloria a Cristo, amén. Así es mi hermana Minerva. Gloria al Señor. Gays Gosser. Bendiciones a sus vidas. Entonces, vamos a entender, vamos a comprender. Miqueas 6:2, ya para ir viendo y cerrando esta palabra redarguir. Entonces, Pablo le dice a Timoteo lo que tiene que hacer, que usas bien la palabra de verdad. Porque si no, hermanos, no usamos bien la palabra de verdad, no estamos siendo efectivos en nuestro ministerio. Por eso dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, un obrero aprobado. Yo pregunto, se me hace que Dios a veces no aprueba porque no estamos enseñando, no estamos mandando, no estamos exhortando, no estamos motivando, no estamos reprendiendo. Mire, cuando se trata de reprender, somos muy pasibles porque decimos, es que si le digo y es el que diezma, se me va a ir de la iglesia. Una vez un pastor me dijo, hermano Miguel, si tú sigues predicando así, yo ya no te invito a predicar, me vas a correr a toda la gente. Bueno, no sé a qué te refieras o qué se refiere a mi hermano, pero yo creo que sí, cuando es el momento de reprender, hay que reprender. Cuando es el momento de exhortar, exhortar. Amén. ¿Qué dice? Miqueas 6:2. Ujú. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Oiga, es un altercado. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú no sientes la palabra,
Si tú no la recibes, si no te redarguye, pues entonces no serás muy perfecto para que no te redarguya. Pero aquí el Señor tiene un pleito con Israel. Entonces, es bien importante esto de redarguir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica, redarguye, ¿sí? Exhorta. Pero viene la otra palabra, reprende. Ahí sí va a estar más fuerte. Vámonos ahí. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20, mientras yo busco Apocalipsis 3:19. Sí, Apocalipsis 3:19. Pero vamos primera de Timoteo 5:20. ¿Qué dice primera de Timoteo 5:20? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Wow, ay, esa sí es la más fuerte. Esa sí es la más fuerte. ¿Por qué? Porque el redarguir es algo entre tú y Dios, en argumentar, convencer, persuadir. El de exhortar es acercarte tú a la persona para motivarla para que rectifique su camino, ¿verdad? El de recordarles es traerle a la memoria, pero el de reprender dice, repréndeles duramente para que ya no siga. Porque dice, el que persiste en pecar. Entonces, el que persiste en pecar, que ya se le habló, ya se le dijo, se le motivó, ya se le exhortó, ya se le redarguyó, no queda más que reprenderles delante de todos. Delante de todos, para que los demás que También teman y no hagan lo que él está haciendo. Como diciendo, si él lo hizo y no le dijeron nada, ¿no? Entonces, oiga, y tú lo estás haciendo, repréndele duramente. Y entonces la palabra reprender es regañar, amenazar, reprimir, acusar, dejar convicto a la persona o mostrar su falta, poner de manifiesto su mal proceder o su pecado. ¿Estás mal, manito? Y si no te compones y no dejas de practicarlo, no cabes. De veras, eso es reprender. Eso es reprender. Y cuando son puestas las evidencias, cuando ya se denunció el pecado cometido y cuando tú lo sigues haciendo, repréndeles, repréndeles. Dice, fue 1 Timoteo 5:20, ¿eh? Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios dice, yo reprendo. Amén. Bendiciones, mi hermana Rosita Gómez. Así es, bendiciones a vuestras vidas desde allá donde están. Aleluya. Excelente palabra. Muy bien. Y es importante esto, hermanos. Entonces, viendo a Pablo lo que le está dando las indicaciones a Timoteo, son indicaciones que nosotros también debemos de poner en práctica. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto manda, esto enseña. En lo que voy, ocúpate en la lectura, guarda, cumple, enseña, predica. Esto manda a los hermanos, ¿sí? Medítalo, escudriñalo, testifícalo, háblalo. Pero también, fíjese lo que nos está diciendo es recuérdales, amonéstales, exhórtales, redargúyeles y reprende. Finalmente, hermanos, después de que se agotaron todos los recursos y la persona no quiso escuchar, ¿qué hay que hacer? Repréndele. Vamos más rápido. Dice la escritura en Santiago 2:9. Santiago 2:9, mientras yo busco Judas 15. Santiago 2:9 y Judas 15. En el versículo 15, Judas dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, ya el reprender es hacer juicio y dejar convictos. Así es, dejar convictos, eso es reprender. Pero ya después de la reprensión viene ¿qué? El castigo. ¿Qué dice ahí?
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Oiga, convicto, eso es reprender. ¿Quedar qué? Convictos. Significa que ya se te analizó, ya se te hizo juicio, ya se te vio todo y no queda más que, ¿sabes qué? O cambias o cambias. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Amén. Entonces, ¿eso es qué? ¿Qué cita? Santiago 2:9. 2:9. Judas 15, ya vimos, ¿verdad? En Judas 15, sí lo leí, ¿no? Sí. Dice, para hacer juicio contra todos. Efesios 5:13, ¿sí? Y yo veo 1 Corintios 14:24, para ya concluir, ¿sí? 1 Corintios 14:24. Dice, yo leo primero, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque se le mostró, se le juzgó. Y no hablo de criticar, porque este juicio es, esta reprensión es porque ya se redarguyó, se le habló el corazón, se le exhortó, se le adentró para que la palabra del Señor, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice con respecto al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo redarguirá, o sea, hará juicio contra el pecado. Amén. Quiere decir que cuando ya el Espíritu Santo está trabajando, está escarbando, sacando. Eso es reprender. ¿Qué dice ahí? Efesios 5:13. Ujú. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Oiga, cuando ya la luz evidencia, manifiesta, amén, ya cuando demuestra, entonces sabe. Y cierto, mi hermana Rosita, ahorita recordando, estábamos hablando un tema en una reunión y se empezó a hablar un tema fuerte y no sabíamos que, ¿verdad? Había personas que pues necesitaban escuchar eso, ¿ah? Quién sabe cómo la recibieron, ¿ah? Pero bueno, Dios estaba hablando ahí a sus vidas. Oremos para que la palabra de exhortación redarguya y reprenda y que haga que las personas cambien, que dejen el pecado, porque de eso se trata la palabra del Señor. Amén. Ahora, vean lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, porque Proverbios nos habla, capítulo 29, versículo 1. Proverbios 29, 1. Entonces, es importante mostrar la falta, redarguir, reprender, exhortar. Sergio González, Dios te bendiga. José Luis López, Dios te bendiga. Bendiciones. Dice, El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. el hombre que reprendido, por eso Pablo le dice a Timoteo, repréndeles duramente, ¿sí? Para que tema, ¿sí? Y el hombre reprendido endurece la cerviz, o sea, cierra su corazón, cierra su vida, cierra sus oídos, no quiere escuchar, endurece, se pone más rebelde. ¿Será qué? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y suele pasar. Y esto, amén. Así es, que el Espíritu Santo nos confronte, exacto. Eso es porque, por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá y redarguirá de pecado. Amén. ¿Sí? Es cierto. Tiene que confrontar. Y aquí este versículo cuando dice el proverbista que cuando alguien es reprendido y endurece, no le queda, ya no queda. Por eso hay un versículo fuerte en Hebreos, de cuando cualquiera que pecare deliberadamente, conociendo la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego y ardor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hermano, pero déjame decirte,
hay tiempo. ¿Qué hizo Natán con David? Lo reprendió. Lo reprendió. ¿Y qué hizo David? Se humilló. Aún humillándose, el pecado estaba sobre él. Y en sus salmos, por eso dice, mi pecado está siempre delante de mí. Pero ahí está la reprensión. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, dice un versículo. Es mejor reprensión manifiesta. Y es bueno estar ahí. Amén. Gloria a Dios. Sergio González, Dios te bendiga, hermano. Otro versículo, porque este está, Proverbios 28, 23, ahí mismo. Proverbios 28, 23. Aleluya. Y estamos por concluir. ¿Sí? El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que reprende va a hallar mayor gracia que el que lisonjea. ¿Qué es lisonjear? Es hablarles bonito. Es que no puedo decirle nada porque se va y es el que diezma. Es que no le puedo regañar que está mal. Es que no le puedo decir nada. ¿Sí? ¿Cómo? Es mejor reprensión manifiesta. Es mejor ahí. Mismo Proverbios 15, 12. ¿Sí? Proverbios 15, 12. Amén. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Escarnecedor no ama al que reprende. No le ama. Al contrario, lo va a tener como... Y ahí viene, escuchen bien, ahí viene otro problema que a lo mejor ese problema lo toquemos en otra ocasión. De aquella persona egocéntrica, ¿sí? O aquel narcisista que no le gusta que le digan nada y entonces se hace él el sufrido, se hace él que él es el inocente y culpa al que lo está reprendiendo. Bueno, pero eso lo veremos en otra ocasión. Vamos a concluir. El tiempo se nos ha ido, ¿sí? Ya llevamos más de 1 hora 20 minutos. Así que vamos a concluir. Regañar, amonestar, reprimir, acusar, ¿sí? Declarar, repréndelos duramente, exhórtales, redargúyeles, mándales, recuérdales. Todo eso Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacer. Entonces, repaso los 15 puntos porque si nosotros estos puntos que, bueno, yo los estudié y más, ¿eh? Sí, y Dios te revela más, gloria a Dios. Pero si 5 no puedes vivir, amén. 15, y si le agregas más, pues hay más. Pero fíjate, escucha, entiende, guarda, escudriña, analiza, ¿sí? Analiza, después lee bastante, cumple, y entonces ya podrás que enseñar, predicar, hablar, mandar. Y ya después de eso vienen los otros 5 puntos. Recordarles, amonestarles, exhortarles, redarguirles, reprenderles. Reprender es que ya agotó todo el recurso y no queda más que decir, hermano, atente a las consecuencias. Amén. Pero si la persona reprendida, hermana Chela, ya para concluir, se humilla, ¿qué pasa? Dios escucha y perdona, levanta para que siga adelante en el camino del Señor. Pero como decía un pastor, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. de arrepentimiento. Tiene que demostrar que sí se ha humillado, Que hay un arrepentimiento genuino. que sí está avergonzado, ¿sí? Que sí está reconociendo, que sí rectifica, ¿sí? Que sí se responsabiliza pagando consecuencias y entonces se levanta. Yo le decía a un hermano, ¿sí? Que sí hay una segunda oportunidad, aunque un hermano me decía, pues yo todavía dudo. Le digo, sí hay una segunda, pero después de esa segunda, si viene, viene y va a haber el momento en que se cerró. Caso cerrado. Como te declara
culpable. Dios te bendiga, Dios te guarde y siervo, sierva, hermano, hermana, yo te invito a que tú reflexiones de todas estas indicaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo y puedas ponerlas en práctica. Es necesario. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos difíciles. Pablo se lo dice a Timoteo, has de saber que hay tiempos difíciles, vendrán tiempos difíciles y que en esos tiempos difíciles necesitamos nada más y nada más poderoso que la palabra de verdad. Amén. Como lo dice, que usas bien la palabra de verdad. Dios te bendiga. Salud, hermana Graciela, para despedirnos. Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y como decía la palabra, Pablo decía, yo recibí del Señor lo que les he enseñado, lo que le indicó, las indicaciones que le dio a Timoteo, lo que le daba a la iglesia de Corintio y a todas las iglesias que les envió las cartas, lo recibió del Señor. Tomemos esta palabra de parte del Señor. Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes.